La razón es porque los cultos a los Baales, uno de los sacrificios, uno de los rituales, era hacerse incisiones, heridas, tatuarse. Era una forma física de reclamar a los Baales su atención. Nosotros somos del Señor, no necesitamos tatuarnos de otra cosa que no sea el amor y la presencia de Dios. Por eso es tan claro que no te puedes tatuar. ¿Qué comer y no comer es importante en esta cultura? Bueno, hay muchas razones. Los autores se han pegado por saber por qué nuestros hermanos mayores tienen tantos regímenes alimenticios. Una razón podría ser razón religiosa. Estos animales, especialmente el cerdo, era muy típico de los sacrificios de Babilonia, de la cultura del momento. Con lo cual, todo lo que sea separarte del verdadero Dios para irte con otro, podría ser pues una cuestión de respuesta. Os habrá llamado la atención el tema de la pezuña, ¿verdad? Sí. El tema de la pezuña, hay quien dice que en este tipo de pezuña, del animal impuro, es una pezuña que tenía mucho contaminante. Y en un pueblo nómada que va por el desierto, lo que menos te interesa es comer algo que te ponga malísimo. Igual que la sangre era un lugar donde había infecciones, en la pezuña hendida, creo que se dice, esta podía tener más problema y por eso hay quien dice las razones de no morir envenenados. Otros por un tema de distinción social. Bueno, no sabemos muy bien cuál de todos tendrá razón. A lo mejor todas las razones son verdaderas y no hay una única. Lo que sí tenemos claro es que estamos en un momento de noes, y para distinguirte de que eres el pueblo elegido hay cosas que no debes comer, porque ya habíamos visto antes en el Shema, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El reconocer, por tanto, que el alimento no manda en mi vida y puede haber algo que mande más que el alimento, pues ya es una pedagogía que propiamente pues está revelándose. En el mar uno se muere, o navega, o si está abajo es porque se muere. Entonces no había gran conocimiento de especies marinas, por lo visto, en tiempos en que se escribió el Deuteronomio. Sí había distinción, hay cosas que no sientan bien cuando se comen. El erizo de mar no sienta bien cuando se come. El cangrejo no sienta bien cuando se come. Con lo cual, ¿qué es fiable? Lo que tiene escamas y lo que tiene aletas. Que por otro lado es un símbolo de orden, porque el que tiene escamas y aletas puede nadar ordenadamente y las otras criaturas marinas nadan en desorden, y todo lo que es desorden no vendría de aquel Dios que ha ordenado la creación. ¿Cuál es el criterio aquí? Es clarísimo, el criterio de la sangre. Los animales carroñeros son los que van a los cadáveres. Si la sangre es algo que por un lado creemos que viene de Dios y por otro lado tiene más infecciones que pa' qué, pues obviamente por ambos criterios, estas aves que son carroñeras no podrán ser comidas. El tema de la bestia muerta, vamos a ver qué significa. Significa que tú te encuentras una oveja que claramente ha atacado un lobo, la ha atacado y la oveja, pues pobrecita mía, se ha muerto. Es de entender que la oveja está mal desangrada. De nuevo lo mismo, peligro para el tema de la fe, porque la sangre es de Dios.
peligro de que esté infectado, pero bueno, vamos a saber que esto es un libro religioso y que la sangre es de Dios. Tú no lo puedes comer porque tú, que conoces a Dios y que sabes que la sangre le corresponde, sabes que eso no está bien matado. Pero si hay un emigrante o un extranjero que no tiene tu fe y no tiene esa fe en Dios, ¿le vas a dejar que se muera de hambre porque para ti ese animal está impuro? Pues dice, pues no, al extranjero se lo podrás dar, porque él no tiene ese acceso a Dios que tú tienes, con lo cual no le vas a dejar que se muera de hambre. Y luego cocer el cabrito en la leche de su madre. Es verdad que había cierto sacrificio, también en el código de Hammurabi de Babilonia, en el cual se cocía al cabrito más pequeño. Pero lo curioso de este precepto es que algunos comentadores judíos dicen que cocer en la leche de su madre hace referencia a una aberración hacia el animal, porque el animal acaba de nacer, está bebiendo de la leche de su madre. Los cabritos tardan bien poco en poder ponerse a correr, con lo cual estás hablando de un cabrito que está recién casi nacido y en ese momento le sacrificas. Y llegan a decir en aquella época, en la época del siglo X, 9, 8 antes de Cristo, que eso es una crueldad, que por mucho que no sea una persona y sea un animal, tampoco hace falta malestar porque es criatura de Dios. Es de las pocas referencias en el libro de Deuteronomio que se habla de la creación, no solo en relación al hombre, sino en relación con la creación misma. Y de hecho los judíos databan esto al libro del Génesis, cuando dice, te confío para que pongas el nombre. Que el diezmo, os decía, es el 10% de lo que ha producido la cosecha. Yo no ordeno la lluvia me la regala el Señor, pues que menos que ser agradecido, y esta décima parte, compartirla. La clave de este acto es compartirlo con los hermanos, con la familia y con los sacerdotes. ¿Qué pasa si vivo muy lejos de Jerusalén y no me da tiempo a llegar? Bueno, pues entonces lo vendo. Es con ese dinero vamos todos a Jerusalén y en Jerusalén compramos lo equivalente para poder festejar, dar gracias a Dios y tener un momento familiar de encuentro y de alegría. Estamos pasando a punto, estamos de pasar de la primera a la segunda parte del código, donde ya estamos hablando de lo festivo, ¿no? Nos queda una última referencia al Levitas. Fijaos, esto era muy bonito. Es verdad que en el templo de Jerusalén está fenomenal que lo hagas, es muy hermoso, pero cada 3 años, es decir, con cierta regularidad, no vas a bajar al templo, te vas a quedar en tu ciudad. Y esa parte que hubieras llevado al templo y que hubieras vivido, vas a buscarlo con aquellos que tienen una posición socialmente peor que tú. Porque el huérfano que no tiene la familia, la viuda que ha perdido pues a la persona que labraba en su casa, el emigrante, es decir, que no tienen tierra, el levita que no tiene tierra, esos son preferidos del Señor. Y por tanto, 2 veces irás a mi templo y una tercera vez irás a mi templo, entre comillas, que son mis preferidos, ¿no? Esto es hermoso y esto es una delicadeza que veréis que se repite en el Deuteronomio. Ya hay preferidos en los sencillos. Por eso el Señor, cuando consagra el amor al prójimo, el dar de comer al hambriento, no está inventando, está recuperando una tradición judía y llevándola a plenitud. Jesús, obviamente, quiere el diezmo es una práctica piadosa, una vez al año con el templo,
y cada 3 años esa parte la repartes en los preferidos del Señor. Resulta llamativo, sin embargo, que tú seas custodio o al menos toleres la injusticia contra el huérfano, contra el pobre y contra la viuda durante todos los días, pero eso sí, cuando llega el tercer año y llega el momento de las primicias, le doy el diezmo. Luego le destrozo la vida, soy insoportable con él, pero cuando llega el tercer año le doy el diezmo. Y por eso dice el Señor, esos hipócritas, ¿a qué sentido tiene que hagas ese gesto? Ese gesto tendría que ser representativo de tu conducta habitual, no una excepción. Por eso al Señor le duele. Bueno, lo primero que se celebra es que como tenemos y podemos ayudar, no habrá ninguna persona que se eternice en la pobreza o necesidad. Y para ello se instituye una primera institución que es la remisión. El número 7, el séptimo, ¿a qué os suena? Que sea el séptimo. Al día de la semana, el séptimo día. El séptimo día, ¿qué era el séptimo día? No termina de hablar. El día de descanso de Dios, el día en el que yo permito que Dios descanse y que las normas humanas descansen frente a la presencia divina. Bueno, pues esto llevado a los años, dice que cada 7 años se remitan todas las deudas contraídas. Ya no lo pido de vuelta, ya no pido de vuelta. Si una persona ha estado 6 años ya sufriendo, entre comillas, el tener que pedir prestado porque no llega y tratar de devolver lo que puede, cuando llegue el séptimo, eso se termina y lo que tenga se lo queda. Esto es curioso, porque claro, la postura del endeudado está muy bien, la del deudor, la del adeudado no está tan bien porque se queda sin sus cosas. Pero es el tema de la fraternidad, de que la tierra prometida es de todos. Si tu hermano ha tenido mala suerte, lógicamente pues tendrá que vivir conforme a esto, pero no puede tener esa mala suerte o esa fragilidad o debilidad económica la última palabra en la vida de tu hermano. ¿Por qué? Porque todos sois hijos del mismo Dios y sois hermanos. Por tanto, en el séptimo año le perdonarás la deuda. No solo esto, sino que cuando llegue el 6.º año y ahí te pida que le prestes el manto y digas, ah, canalla, me lo pides el 6.º porque el año que viene ya no te lo puedo pedir de vuelta. Pues no está bien pensar así, dice el texto de la Escritura, porque tu Dios no te va a pedir que seas retorcido, sino caritativo. ¿Que tendrás que contar con que puede que no te lo devuelva? Sí, es cierto, pero preferirás la caridad a el delito de no compartir algo que necesita tu hermano, que yo desde el cielo veré. Y yo, que he bendecido tu tierra con la lluvia, me sorprenderé de que tú no seas capaz de prestarle el manto a tu hermano, por miedo a que no me lo devuelva antes del 7.º año y entonces ya se lo quede. En los cristianos de las primeras comunidades había una frase en Hechos de los Apóstoles que dice: no llamaban suyo nada de lo que tenían. Bueno, simplemente vivían esto en plenitud. Entonces hay un punto en el que hay algo que puede llegar a no llamarme mío porque lo tiene un hermano que lo necesita más. Esto es difícil en el siglo XXI, propiedad privada, y propiedad privada lógica porque tenemos proyectos personales diversos, pero no deja de cuestionar siempre el ver esto, porque hay una parte de la doctrina social de la Iglesia que nunca ha renunciado a que haya una cierta nivelación de...
Muy bien, aquí vemos la diferencia entre la esclavitud del mundo judío y del mundo griego-romano, que hablaba Nacho una de las veces. El judío, cuando tiene muchas deudas, prefería vender su labor. Dado que no te puedo pagar y mi campo no da cosecha, no labraré mi campo sino el tuyo, entendiendo que no recibo nada porque estoy pagando mi deuda. Y eso lo podré hacer, porque te debo mucho, pero con un máximo de 6 años. Si te debo más, en cualquier caso, el año séptimo, el año de la remisión, igual que las deudas se perdonan, también este vínculo de servidumbre se perdona. Y dice aquí además, dice, porque te ha pagado el doble, te ha servido el doble que el jornalero. Que sean 6 años es llamativo, porque 6 años estuvo Jacob en casa de Labán, cuando tuvo aquello de que quería casarse con Raquel y se quedó con su suegro a ver si le daba a Raquel, le engañó, le puso a la otra hija y entonces, bueno, eso es otra historieta muy interesante, pero el caso es que eran periodos de 6 años, curiosamente, con lo cual coinciden con la cifra que aquí hablamos de el servicio justo. Y si pasan los 6 años, obligación de dejarle libertad. Es más, obligación de que salga además con algo. Que no se vaya directamente sin nada, porque, hombre, si no ha tenido jornal durante 6 años, no tiene ahorros, se los das tú. ¿En virtud de qué? Primero, de que es tu hermano. Segundo, de que todos recordamos que en su momento estuvimos en Egipto. Y cuando salimos de Egipto, el día que salíamos de Egipto, los egipcios nos ayudaron, nos asistieron. Si ellos, que eran extranjeros, asistieron a tus padres en Egipto, tú que eres su hermano, doble motivo para que le asistas y salga bien. Solo permanece en servidumbre si lo elige él. Lo primero no es una fiesta institucional, sino un acto festivo cuando te nace el primero de muchos de una camada. Entonces, cuando tienes una camada estás tan agradecido al Señor que dices, bueno, pues el primero se lo doy al Señor. Recordando la palabra primogénito, a quienes han leído el Éxodo les recordará, porque ¿qué pasó con ciertos primogénitos en Egipto? Es la 10ª plaga, la última, la más grave, ¿no? Y los primogénitos de los israelitas son salvados por la sangre del cordero que está en las jambas, ¿no? Bueno, pues recordando esa salvación que el primogénito siendo de Dios lo puede salvar, los primogénitos de tus reses, como nunca vas a sacrificar a tus hijos, pues son los de tus reses los que le das a Dios. Y tus hijos te los quedas con mucha alegría porque los sacrificios humanos en los judíos nunca fueron en absoluto queridos. Fijaos que esta fiesta del sacrificio del primogénito, cuando era un hijo, lo que hacías era cambiarlo, lo veremos más adelante. Cambiabas, no, nunca un hijo lo sacrificabas, pero mandabas pues unas reses, o si eras más pobre, unos cabritillos, y si eras pobre, pobrísimo, pues un par de pichones. Antaño da la impresión de que hubo un recuerdo de la Pascua y un recuerdo de los ácimos, separados, pero en Deuteronomio al menos aparece conjunto la misma fiesta, la Pascua y los ácimos. Pregunto, ¿era una fiesta divertida? ¿Comer pan ácimo es divertido? No, el pan ácimo es pan de aflicción, es un recuerdo de que fuimos esclavos. Qué grande fue Dios, pero fuimos esclavos, es un recuerdo porque podemos volver a ser esclavos. Y de alguna manera le pedimos a Dios esa actualización de nuestra libertad. La Pascua cristiana que celebramos. Celebramos un cordero por cuya sangre recuperamos una libertad interior y exterior en plenitud, que por cierto
al menos yo, tenemos la costumbre de vender bastante fácil a los rencores y otro tipo de pecados menores que nos van quitando libertad para amar y que a veces conviene recordar, y por eso en Pascua renovamos las promesas del bautismo y reactualizamos esa liberación que recibí en el bautismo, ¿no? Nosotros hemos llevado a plenitud la fiesta de la Pascua, quizás con menos aflicción, porque la aflicción la creo que recordar que está sobre todo el Viernes Santo, que es más o menos el día de aflicción, un día, ellos tienen 6, pero el día festivo lo tenemos igual, el día séptimo, el domingo de Pascua, qué cosa más divertida y bonita, es la vigilia pascual, ¿no? La levadura no tiene que estar porque es negativo. ¿A qué compara el Señor el reino de Dios? Un grano de mostaza, pero también a la levadura que pone una mujer en 7 medidas de harina. Ahí es buena. Ergo, la antigua alianza se equivoca cuando pone que la levadura es de alguna manera algo que no hace falta. También es bueno recordar que hay otro pasaje del Nuevo Testamento donde dice cuidado con la levadura de los fariseos. Porque la levadura es buena si viene de quien tiene que venir. Y si no, también es mala. Pues cuando ellos no ponen la levadura en el panácimo es para evitar la mala. La buena obviamente no querríamos evitarla, la mala sí. No hay nada peor que una persona que esté molesta o rencorosa en su corazón y se ponga a hablar, porque irá contagiando a todo el mundo de lo malo que es X persona, de todo lo malo que lo ha hecho, irá expandiendo el mal. El fermento del reino, que es Cristo, puede expandir el bien, pero otro tipo de fermentos pueden hacer el mal. Por eso el quitar el fermento puede ser una señal también de llamada a la liberación, ¿no?, en esta cultura. Semanas son 7 por 7, 49, y contando el día en el que empiezas es al día 50, ¿verdad? Bien, ¿cómo llamaba esta esta fiesta el libro del Levítico? Lo llama en griego Pentecostés. Nosotros Pentecostés nos suena a otra cosa, lógicamente, pero esa fiesta existía ya. Es esta fiesta de las semanas que se celebra 7 semanas después de la Pascua y en la cual empezamos a dar gracias por todo lo que estamos recogiendo y lo compartimos con todos los que viven con nosotros. Curiosamente, en el siglo II, otra cosa que ocurre a los 50 días es que saliendo de Egipto, a los 50 días llegaron al monte Sinaí. Con lo cual, a partir del siglo II a.C., los judíos celebran la entrega de la alianza. Es este símbolo el que mejor se entiende cuando nosotros nos llega el Espíritu Santo, ¿no? Aquella luz que significa el libro de la ley para el judío, para nosotros es la nueva ley que se escribe en el corazón por el Espíritu Santo que nos habita a partir de Pentecostés, ¿no? Es muy bonita la relación de esta fiesta con nuestro Pentecostés. La tercera fiesta es la fiesta de las tiendas. Esta es cuando ya ha terminado la cosecha, nos vamos a Jerusalén una tercera vez, no para recordar todo lo que nos está bendiciendo, sino lo que de hecho ya ha terminado de bendecirnos. Y si me bendice poco, bueno, pues dentro de ese poco tú vas, es tu don es precioso porque es el que te ha dado el Señor. Entonces no te compares, sino pues agradezco siempre, ¿no? Fijaos, os he dicho que la fiesta de los ácimos es la Pascua cristiana, la fiesta de las semanas es nuestro Pentecostés y la fiesta de las tiendas existe en nuestra religión cristiana. Existe una memoria que solo sabe la gente que viene a misa diaria, que viene siendo el 5 o el 6 de octubre, según el año, donde se habla de las témporas de acción de gracias.
Si habéis coincidido alguna vez, es una misa muy peculiar, que los hombres de campo les gustaba mucho en los campos porque tiene un sentido de agradecimiento por la cosecha. Los hombres de ciudad, bueno, pues está bien que agradezcamos, pero notamos menos que sea en esa época del año. Pero existe.